En la mesa anterior de Esta Noche María Cela, debatimos con un panel de expertos sobre el impacto de las pantallas en la vida de los niños, en especial durante la primera infancia y la niñez. La generación ansiosa, que dice que la infancia ha sido reprogramada a través de dos procesos simultáneos: sobreprotección en el mundo real y subprotección en el mundo digital, y que se ha podido observar desde el 2010 al 2012 como las tasas de ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios adolescentes se dispararon, especialmente entre niñas, como producto precisamente del único factor que pudo haber sido distinto en el ambiente, que fue el desarrollo de las redes sociales y el Internet. ¿Qué significa? Lo primero que es importantísimo es que hay una desconexión terrible con los bebés. La mayoría, hay una serie de trastornos psicológicos posteriores, sobre todo los trastornos de personalidad, que se definen antes de los 4 o 5 años, lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos madres ahora que amamantan mirando series, y el bebé de manera natural busca el ojo de la madre y no lo encuentra. Cuando un bebé nace, según la madre lo recibe, de manera instantánea, el niño tiene contacto visual. Estamos viendo cantidad de un aumento masivo de conductas autistas en niños. Y lo primero que hacemos los terapeutas es prohíbale todas las pantallas. Estamos viendo bebés adictos a pantallas. Se puede decir sin lugar a dudas que las pantallas, las redes sociales y el tiempo que los niños pasan enganchados en estas tecnologías afectan su desarrollo. Sí, claro que lo afecta, Diana, pero hay un detalle importante que es lo interesante de esta mesa. La tecnología está y llegó para quedarse. Entonces, definitivamente, esa posición categórica de los 5 continentes, de las sociedades más fuertes que trabajan con la niñez, diciendo menores de 2 años, 0 pantalla, es un poco la respuesta a lo que planteaba Paliza, y era el tema de que los vínculos, lo que es la reacción de las neuronas en espejo, que necesita todo individuo, que lo tienen los animalitos. Ustedes no han visto que los perritos repiten cosas. Imagínense, un niño necesita, la neurona de espejo del niño no puede ser una inteligencia artificial, no puede ser la pantalla, tiene que ser un ser vivo, porque le va a permitir desarrollar esos vínculos primarios. El problema del manejo de la autoridad con los niños, ponerle límite a los niños. Los padres tienen miedo de ponerle límite a los niños ahora mismo, y es más fácil tú tener como una niñera un iPad o un celular que decirle al niño, ya está bueno, no se puede, este es el tiempo que tienes que utilizar para poder usar la pantalla, no puedes usar más tiempo. Entonces también la falta de autoridad, la falta de norma, está haciendo que los niños se vuelvan tiránicos, que sean niños sin límites, que sean niños que se creen, vamos a decir, que todo tiene que dársele, y que, vamos a decir, no tienen capacidad de espera. Y no se frustra muy fácil. No tiene capacidad de soportar frustraciones, no. Vanessa. Entonces, un niño sin límite es un niño inseguro. Porque ahora somos nosotros, los adultos, los padres, Los que fomentamos los que hemos fomentado el uso de estos aparatos para nuestra comodidad. ¿Cómo entonces se puede manejar? La tecnología nos invadió de golpe, antes de que la humanidad tuviera tiempo de adaptarse a ella y de conocerla. Como bien dijo Zuleika, todo esto vino para quedarse, sí, pero no hemos tenido el tiempo de aprender a incluirlo de manera sana. Aquí están todos los peligros, esto es una caja de Pandora. Somos seres para vivir en el encuentro, somos seres sociales, y lo que hacen estos medios es, de alguna manera, individualizar la vida y desconectarte. Y si no desconectamos, no vamos a saber regular las emociones, vamos de alguna manera a incrementar, como decía Zuleika, los procesos ansiosos. Bueno, ahí estuvimos viendo un resumito
de lo que fueron más de 40 minutos de mesa, que la puede encontrar en internet y que tiene todo que ver, sobre todo con la primera infancia, los niños antes de los 2 años y medio y hasta los 10 años. Ahora nos vamos a concentrar de 10 en adelante. Nuestros invitados ya ustedes los conocen, ahí los vieron. Rosa María Paliza, psicoterapeuta infantil y terapeuta familiar, que ya decía yo que no iba nunca a entrevistas ni concedía espacios para espacios públicos, y aquí lo hemos logrado 2 veces. Esto es un logro extraordinario. Gracias, bienvenida nuevamente, Rosa María. El tema lo merece y gracias a ti, María. Y su gran preocupación, por eso ella misma, estoy muy preocupada. Vanessa Espaillat, otra psicóloga, doctora en psicología, psicoterapeuta de esta casa, que además va a trabajar con las víctimas. Ahí estaba viendo cómo ella, que dirige la unidad de intervención en crisis de UNIBE, va a trabajar con las familias, que no hablamos de eso hoy, que el gobierno tomó una determinación de varios organismos, está CONANI y otros más, que van a trabajar con los niños en las familias. Tenemos también aquí a Ángel Almanzar, psiquiatra y psicólogo, un querido amigo también de esta casa, y Zuleika Morillo, psiquiatra infantil. Cuando regresemos de la pausa, con todos ustedes, la segunda parte de esta mesa. Ahora, ¿qué pasa con la preadolescencia y la adolescencia y las pantallas? Hemos visto noticias muy tristes últimamente que no quiero ni siquiera mencionarlas, pero ya usted sabe hasta qué nivel está preocupando esto. Cuando regresemos de la pausa, ya volvemos. La adolescencia siempre ha sido una etapa complicada en el desarrollo humano, y en estos tiempos de tecnología parece complicarse más. A mí me gustaría que empezáramos esta mesa explicando por qué es la adolescencia una etapa complicada, compleja, por qué los chicos dan tanto trabajo en esa etapa y cómo la tecnología podría estar complicándola más. Es obvio que lo está haciendo. Bueno, el adolescente tiene un cerebro en construcción y ese cerebro que está en construcción tiene un desfase evolutivo. Me explico. Los cerebros nuestros tienen un cerebro desarrollado en todos los niveles. Tanto todo el sistema emocional, el sistema límbico que es emocional, como el prefrontal, que es lo que nos permite a nosotros razonar, entender, ver a futuro y ser comedidos, ¿verdad? Tener abstracción. En el adolescente, hasta los 14 años ya se formó la amígdala. Esa amígdala que no es esta amígdala de acá, la amígdala cerebral, que tiene mucho que ver con la ira, con la impulsividad, con la agresión. Está formada a los 14 años. Mientras que ese cerebro racional, el que nos permite tener razonamiento, tener un pensamiento bueno, sacar conclusiones de las cosas, se está desconstruyendo. Hay una cantidad enorme de sinapsis, de sustancia gris, que se traía desde la infancia, desde la niñez, que empieza a degradarse y que no es sino después de los 18 años que de nuevo esa sustancia gris se empieza a reformular, a rehacer en ese lóbulo frontal. Por lo tanto, hay ese desfase evolutivo que hace al adolescente, obviamente, hay unas hormonas implicadas. Eso es lo que siempre hemos pensado también. Sí, hay hormonas implicadas. Los cambios hormonales. Sí, pero la dopamina muy disparada, que a la vez acelera la amígdala, la serotonina bailando, sube y baja, sí, pero es básicamente que hay una zona del cerebro que se desarrolló muy rápido, que es muy animal, que es muy primitiva, y en la parte
más humana, lo que nos hace humano a nosotros, Lo que regula la conducta. que regula, que nos regula, está primero degradándose, y a partir de los 19 años es que empieza a formularse. ¿Qué pasa entonces si tenemos una persona, un adolescente con esta condición, con ese cerebro en esta etapa de transformación, más lo que nosotros, ¿verdad?, desde afuera vemos como esa búsqueda de identidad, con todas las hormonas, y aparece una pantalla? ¿Qué pasa con ese trabajo de desarrollo cerebral, con esa forma de convivencia? ¿Qué pasa con ese adolescente que entonces encuentra una pantalla para su día a día, para su interacción, para sus juegos, para sus contactos? Y estamos hablando Yo le voy a de abrir 10 la mesa, a 18. sí, le voy a abrir la mesa a las muchachas, Ay, las muchachas. planteándole que hay 3 grandes desafíos desde el inicio de la adolescencia. El desafío social, ¿verdad? El desafío académico y el desafío emocional. Tomen ustedes ahí. De hecho, por ejemplo, el adolescente vive unos duelos muy grandes cuando cambia de la niñez a la adolescencia. El duelo de que pierde esos padres de la infancia todopoderosos, el duelo del cambio del cuerpo físico, y por eso vemos en los pubers que empiezan, por ejemplo, todas esas situaciones que no se resolvieron en la primera infancia, se empiezan a manifestar en la adolescencia. Dificultad porque no acepto mi cuerpo, dificultad porque no me siento atractivo, y de alguna manera el cuerpo empieza a crecer de una manera que no los ayuda. No. Entonces se sienten, vamos a decir, empiezan a rechazar el cuerpo siempre y cuando no haya habido una buena construcción en la primera infancia, de ellos poder aceptarse a sí mismos y de sentirse valiosos. Hay otra situación importante, ya lo que yo quiero es probar fuera de mi hogar que yo soy valioso, que me aceptan y que de alguna manera yo puedo hacer amigos fuera de mi ambiente familiar. Si un niño es tímido, si un niño es inseguro, si un niño no tiene autoestima, ese salir afuera se le hace más difícil. Y encuentra un magnífico refugio en un teléfono celular. Entonces, las redes sociales, en el teléfono, te hacen creer que tú tienes amigos. Tú no tienes amigos hasta que tú realmente no estás en la realidad, y ahí compruebas que realmente las personas están contigo porque te sienten valioso y porque tú eres una persona que puedes aportar algo positivo a los demás. Si no te engañas a ti mismo y crees que realmente tienes amigos y no tienes nada. Rosa María. Ok, para mí la adolescencia es un puente de tablitas. ¿Un puente de? De tablitas. Ah, de Es un tablitas. puente de tablitas. Ujú. Tiene tablas muy seguras, tiene tablas podridas. Entonces, dependiendo de dónde pisemos, nos irá mejor o peor. Pero el adulto que vamos a ser se construye en la adolescencia. Entonces, los valores básicos tienen que estar, en mi opinión, muy fuertes antes de la entrada de la adolescencia, porque yo digo que la adolescencia tapa el oído a los padres y los abre al medio social y a los amigos. Así es. Entonces, el adolescente es sordo a los padres que ellos piensan que están desfasados, que están viejos. Que son Tienen que destruir, como bien dice Vanessa, a los padres de la infancia. Tienen que empezar a ver a los padres con ojos de realidad. Y eso les genera una inseguridad. Y los ojos de realidad es que su papá y su mamá no son perfectos. Exacto. Son simplemente buenos seres humanos que le dieron lo mejor que tuvieron. Y si no le dieron más, era porque no tenían más. Entonces, todo el proceso de la adolescencia es un salir de la infancia. Se entra a la adolescencia siendo un niño. A los 10 no, pero ya en la preadolescencia empieza el duelo de la infancia. ¿A qué edad está empezando la preadolescencia? Pero No tenemos una cosa definida porque es muy cultural. Sí, Hay países aquí- donde la adolescencia es cortísima. Exacto. Y entonces la cultura, por ejemplo en la India, en algunas culturas árabes, los adolescentes los casan muy temprano y la adolescencia prácticamente no es. En otras culturas tenemos adolescentes de 25. Ah, no, sí. Pero se Ajá. puede, O
Perdón, Di. Bueno, pero Sí. nosotros también tenemos legiones de menores de edad dando a luz todos los días en las maternidades de la República Dominicana, Sí. también una adolescencia muy corta, pero Zuleika quiere intervenir también en el tema. Gracias. Sí, Sí, porque, Zuleika. buenas noches, feliz de estar en esta mesa con ustedes nuevamente y un poquito pues retomar lo que decía el doctor Almanza con los desafíos de la adolescencia. Mira, una de mis áreas de expertise precisamente es adolescentología y curiosamente lo último que se está trabajando en los últimos 10 años es la extensión de la adolescencia precisamente por la hiperconectividad de la tecnología. Fíjate. Es una cosa muy interesante, o sea, vamos a ver que la adolescencia que empieza a los 10 años, de los 10 a los 13, esa adolescencia temprana, Un de momentito, los 13 a los perdón, 16, Zuleika, adolescencia madura, Zuleika, y la perdón. tardía, que es de los 17 años. Zuleika, disculpa, Zuleika, está diciendo María Cela que no te están escuchando bien. No te estamos escuchando bien. Yo quiero que por favor arriba chequen el internet, qué es lo que está pasando, porque se oye muy entrecortado y no estoy el micrófono de entendiendo Zuleika, ¿puedes a Zuleika. Mientras tanto, yo voy a, y estaba muy interesante lo que podía yo entender. Por favor, que lo revisen. Mientras tanto, yo voy a dejar una pregunta. O sea, la mayor parte de nuestros adolescentes y preadolescentes son chicos y chicas que están creciendo en hogares, o una gran parte, uniparentales. Hogares donde las madres o las abuelas tienen que salir a trabajar. Donde si hay padre y madre también hoy día están en la calle prácticamente todo el día. Y ya nuestros chicos, como dijimos anteriormente, no tienen la opción de jugar en las calles, no hay suficientes canchas deportivas, ni lugares donde ellos puedan pasar las tardes de una forma sana e interactuando con sus amigos. Se quedan en casa y se quedan precisamente con estos aparaticos. ¿Qué tipo, como decía Nairobi, preguntaba Nairobi, qué tipo de efectos tiene en el preadolescente y en el adolescente? ¿Y cómo podemos identificar cuando ya uno de nuestros hijos está siendo adicto? Porque hay que determinar los tipos de contenido. Están los videos, ¿verdad? Los videojuegos, los videos, y están las redes sociales que tienen otra connotación. Bueno, se afecta en todo su desarrollo. Por ejemplo, a nivel físico, pierde habilidades y entonces hay problemas alimenticios porque se alimentan siempre viendo las redes, no hacen ejercicio, no salen. Se afectan en el área social porque no van a tener realmente la habilidad de aprender a convivir con el otro, a resolver conflictos, a tener la posibilidad de hacer amigos reales y verdaderos que te van a acompañar la vida entera. Te afecta a nivel intelectual porque llega un momento que tú no puedes aprender en la escuela porque estás tan acostumbrado a esos estímulos tan rápidos que te aburres en la escuela. Te aburre. Lo que hacen los maestros en la escuela realmente es, ellos no pueden seguirlo porque van demasiado lento. Entonces te va afectando en todas las áreas. En el área, por ejemplo, personal, que tú haces así, empiezas a compararte con muchísimas identidades, ¿verdad?, falsas, influencers que a veces son muy negativos, y personas también que están en las redes para hacerle daño a los niños. Y le hacen daño a nivel sexual, le hacen daño a nivel de que le cambian los valores familiares. De repente tú no sabes quién está educando a tus hijos, porque antes lo educaba la comunidad, lo educaban los abuelos, lo educaban los primos, lo educaban los vecinos, y ahora tú no sabes quién está educando a tu hijo, quién se mete en tu casa mientras tú estás trabajando. Es decir, que lo puede afectar a todos los niveles. Y más aún, lo más importante son los procesos de socialización real. Ok, los adolescentes siempre ha sido una época de toma de decisiones muy grandes. Se define qué tipo de amigo voy a ser, se define qué tan serio yo voy a ser como persona, se define que yo no le voy a dar un tumbe a un amigo que me prestó para comprar unas taquillas y después no se las pagué, o si voy a ser serio. La construcción del yo del adulto se hace en el proceso de adolescencia y se toman grandísimas decisiones. ¿Qué carreras me gustan más? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a insertar en sociedad? Entonces resulta que ahora tenemos unos adolescentes aterrados
yo los percibo en mi oficina como aterrados, porque yo le pregunto, ok, ¿cómo te ves en 5 o 6 años? No tienen idea. No saben. Es demasiado lo que... No, porque no han tenido ni siquiera, no tienen tiempo de aburrirse. Y cuando las personas estamos aburridas, pensamos. Y cuando estamos aburridas, meditamos. Y cuando estamos aburridas, reflexionamos. Entonces, la adolescencia era un periodo de muchísima reflexión. Sí. Inclusive, ¿cuál va a ser mi creencia religiosa? Sí. Quiero ser una persona social, quiero dedicarme a ayudar a los demás, quiero ser un buen empresario. Ahora, hay inclusive muchachos que dicen, yo le pregunto qué quieres estudiar y me dicen, no sé, pero fuera. Oh, claro. Pero entonces, claro, porque yo quiero, algunos quieren conseguir una beca y esos tienen una meta. Los otros quieren ir fuera porque hay que irse fuera. Sí, pero... Entonces, el sueño del adolescente de cómo yo construyo mi futuro, en los adolescentes de ahora, corríjanme por favor, colegas, está muchísimo más apagado. Es un adolescente con poco ideal y poca meta. ¿Pero tiene solamente que ver con la tecnología? Claro que sí. Y la pregunta entonces es, para ser realistas, ¿qué se hace? Porque muchos padres tienen que estarse preguntando, ¿qué se hace con ese chico que está en la casa, que antes se ponía a ver televisión, hacía los deberes, se ponía a ver televisión o se iba a la calle a jugar con los amigos, a la casa de fulano, de mengano, los vecinos? Hacer deporte. Y ahora, ¿qué hace? Vamos Cuando a... regresemos de la pausa y Zuleika, que ya la tenemos, gracias a Dios, ya la logramos otra vez, ya la reconquistamos, ya volvemos. Regresamos con la doctora Zuleika Morillo desde los Estados Unidos. Doctora. Ahora Buenas noches. Buenas noches. Precisamente hablamos de todo este tópico, comentábamos anteriormente el gran reto de la adolescencia y intentábamos responder al planteamiento del doctor Almanzar sobre cómo la tecnología le coloca a los adolescentes en una zona de confort interesantísima. ¿Por qué razón? Porque el reto social del adolescente, y como explicaba muy bien la doctora Vanessa Espallá, le da una fantasía de reto social cumplido, porque evidentemente cuando tú te conectas a las redes con personas que tú no conoces, que te dicen lo que tú quieres escuchar, pues tú piensas que tienes 1 millón de amigos, como decía la canción de Roberto Carlos, y al final no tienes ninguno, porque luego vemos dentro de la consulta adolescentes con muchísimas problemáticas sociales debido a que toda su red social solamente está a nivel tecnológico. Entonces, en el reto emocional también le da una zona de confort, de fantasía. Y qué bueno que hablábamos en la mesa anterior de la responsabilidad de los adultos, porque solo los adultos acompañantes de los adolescentes pueden permitirse a través de una educación de comunicación efectiva, que se dice muy rápido, pero no es fácil, llegar a este adolescente que, como explicaba Vanessa y también algunos de los componentes de la mesa de hoy, curiosamente el adolescente escucha más al de afuera que al de adentro. Y otro gran elemento que tenemos que ver, que también exponíamos anteriormente, es la extensión de la adolescencia. Esa década de la vida, de los 10 a los 20, ya se ha extendido hasta los 24 años. ¿Por qué? Porque vemos a jóvenes que inclusive ya tienen hasta una maestría con una indecisión continua y un miedo al fracaso que les sitúa en un comportamiento de adolescencia tardía. Y creo que vale la pena en esta mesa pues comentar sobre las dificultades en torno a esta temática. Evidentemente la adolescencia es un reto para el que la vive como para el que acompaña, ya sea en educación, ya sea en la casa, ya sea en la comunidad, y el hecho de la tecnología que brinda una respuesta inmediata, una gratificación inmediata, se hace no solo un reto por cumplir, sino una tarea por hacer juntos, porque también tenemos que ver que la tecnología es necesaria,
pero de qué manera vamos a filtrar esta necesidad para no perjudicar ese cerebro en construcción, como decía el doctor Almanza. Eso era lo que Es muy común ya ver planteaba. que los niños desde el cuarto, el quinto de primaria tienen su primer teléfono. Estamos hablando de niños de 9, 10 años que ya tienen su primer teléfono. Algunos padres logran retrasar eso más y ese teléfono llega a los 11, a los 12, a los 13, a los 14 años. Pero en algún momento llega ese momento. ¿Cómo tienen que manejarlos los padres? Primero, la presión de los hijos de que le compren el teléfono. Pero segundo, cuando finalmente ese teléfono llega, ¿cómo manejar eso? Claro, mira, has dicho un punto interesantísimo. Lo primero, y yo lo dejé aquí en una nota, ¿se acuerdan con lo que estudiábamos el famoso chivo en Dominicana? Porque no quería que se quedara en esta mesa. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar? Pues hay que aprender a enseñar al adolescente a medir el tiempo que ha utilizado en la semana en este tipo de dispositivo. Es una tarea nuestra. ¿Cómo medirlo? Hay muchas formas de hacer dispositivo común. Hay unos escritos interesantísimos que dice cuando el joven recibe el celular por primera vez, que sabemos que quisiéramos que fuera a los 16, pero es una fantasía pensar que se puede. Porque fíjense que en Inglaterra han hecho estudios que dicen que niños de 0 a 3 años ya tienen acceso a la pantalla. Niños sobre 4 a 6 años ya tienen su propia tablet. Y estudios españoles y estudios chilenos que están en América Latina habla de que el uso de este tipo de dispositivos, sobre todo el celular, se hace una necesidad antes de entrar a la primaria. Entonces con esto no podemos competir. Tenemos que tener estrategia para poder aliarnos. Otra recomendación que se hace, que sobre todo cuando son prepúberes, o sea, a los 10 años, a los 13, los dispositivos estén en salones comunes de la vivienda. Muchas veces nosotros se lo entregamos y el chico se aísla. Pero hay que tratar de que el acceso, sobre todo a Internet, a muchas de estas redes, esté en salones comunes. Si tenemos un salón donde compartimos como familia, si lo que la familia tiene es un solo salón para comer, para ver la televisión, que ahí esté el computador. Eso nos permite tener mejores recursos. Pero en el caso del teléfono, para el poder internet, filtrar y evaluar. controlar el internet, en el caso del teléfono, porque el teléfono se lleva a todas partes. Y las computadoras de hoy son portátiles también. ¿Cómo tú evitar que no se lo lleve de...? Ok. Los europeos ya están comercializando mucho y los padres lo están comprando. Teléfonos sin internet con no más de 6 o 10 accesos a números de teléfono. O sea, niños pequeños tienen un celular, pueden llamar a su mamá, pueden llamar a su papá, pueden llamar a los abuelos. Preadolescentes, ¿qué pueden tener? Ok, eso se está pidiendo para niños de hasta 10, 11, 12 años. Ajá. Segundo, los valores humanos. Yo recuerdo, por ejemplo, los psicoanalistas, Zuleika me va a apoyar, pensamos que la conciencia moral se surge entre los 6, los 9 y los 10 con la situación de cuál es mi puesto en la familia. ¿Ok? Con la aceptación de normas y leyes sociales. Entonces, cuando tú no has inculcado valores antes de los 12, tú tienes un problema en adolescencia. Los niños tienen que saber, y no me cansaré de decir como que con los niños hay que hablar. Los niños tienen que saber que las redes son peligrosas y lo tienen que saber desde los 5, 6, 7, 8 y 9 años. Las policías internacionales, lo que yo más conozco, lo que más he investigado son la policía inglesa, tiene videos de protección de internet para niños desde 4 o 5 años hasta 18. Y lo hacen para que se enseñen en las escuelas. Pero en República Dominicana y en la situación que hablaba específico, yo, hogares uniparentales donde no hay nadie prácticamente. En hogares uniparentales donde no hay nadie, tiene que haber un humano, un adulto humano, que esté formando a un niño. Educar es formar. Claro. Y se forma una mamá que trabaja muchísimo, tiene que tener por lo menos un fin de semana donde se la puede pasar hablando con su hijo. En vez de estar en un celular ella. En vez de estar en un celular ella. Entonces, hablar es lo que humaniza.
Ok, hablar directamente es lo que humaniza. Ok. Tú le preguntas a un niño de 10 años, 12 años, qué está bien y qué está mal, y debe saber lo que está bien y lo que está mal. Debe tener conciencia moral y conciencia social. Ok. Entonces, a partir de ahí, y sigo y continúo, todos los devices, todas estas Todos los cosas, dispositivos. todos los dispositivos se cargan de noche en la habitación de los padres. Y se quitan Todos. ahora. Y se quitan a De las las habitaciones. a las 9 de la noche. Ningún adolescente debe tener esto en su habitación. No duermen. No duermen. No duermen. No. Se van al baño del colegio a dormirse o a jugar videojuegos. Así es. Ok, están agotados. No deben llevar los Los dispositivos padres a la creen escuela tampoco. que están durmiendo, pero ellos tienen los celulares y tienen las tablets en la cama. Es recomendable que lleven los celulares a las escuelas, porque antes No. nadie llevaba celular a la escuela y no nos pasaba nada. En Europa ahora está En pidiéndose, Europa ¿no? está radicalmente prohibido. Exacto. Todos los niños tienen que entregar los celulares cuando entran a la escuela. Y si no, tú tienes una buena sanción. No hay celulares en los recreos, porque se dieron cuenta de que un adolescente estaba aquí chateando sin hacer contacto visual ni contacto físico con el de al lado. Entonces, ¿cómo va a ser que dos adolescentes estén al lado uno de otro? Y mandando bullying, haciendo acoso, Y así, fotos haciendo de acoso y burlándose de hablando otros a bien. través de los teléfonos. Importante, rapidito, hablamos de cómo prevenir, pero ¿qué pasa con los adolescentes que tenemos que ya están prácticamente adictos? Que los padres que nos están viendo quieren Exacto. saber algo rápido. ¿Qué Exacto. pueden hacer para poner control y límites que no pusieron en su momento? Tener conexión emocional con sus hijos, empezar a tener esa conexión emocional, ponerle los límites, empezar a tener actividades fuera de la casa con ellos, los fines de semana, y de alguna manera al principio ellos se resisten, pero yo he visto pacientes que a las 2 semanas cambian su ritmo, empiezan a dormir mejor, empiezan a tener mejor conexión emocional con su familia, y la familia lo que dice, wow, si lo hubiera sabido antes. Claro. Claro. Y en esa misma Totalmente. línea, yo tengo adolescentes que me dicen, cuando yo estaba fijado en la pantalla, Zuleika. ahora que estoy bien. Ahora está bien. Que me pongan a Zuleika, que está tratando de decir algo, que no la veo, no soy Sí. adivina. No, Gracias. si vamos en la misma sintonía que decía Rosa María, Vanessa, el estar con los chicos y el estar estando, porque muchas veces nos pasa que estamos, pero a media, el adulto, porque nosotros también nos quedamos conectados con la pantalla. Y Exacto. como decía Vanessa, cuando le invitas al padre, al adulto responsable, a que filtre el tiempo de uso de pantalla, va a haber una guerrilla en casa campal. Pero esa guerrilla, yo no le quiero decir guerra completa, es mentira que va a durar más de 3 semanas. Es verdad. Es- A la tercera Oigan semana eso, pa. Esta noche